Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Auditoría Superior de la Federación, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión con el tema Ley de Disciplina Financiera desde la óptica de la fiscalización, el cual tiene como objetivo revisar los resultados principales de los procesos de fiscalización a la Ley de Disciplina Financiera e identificar las áreas de oportunidad para las administraciones municipales en este ámbito. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales. Esperamos sea de su utilidad la información y herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse alguna situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. De igual forma me permito presentar a el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte de la Auditoría Superior de la Federación, nos es grato presentar a nuestra expositora, la maestra Verónica López Gallegos, directora de Auditoría de Gasto Federalizado, C3, Auditoría Especial de Gasto Federalizado. Bienvenida. Y bueno, a continuación escucharemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Yojaira. Bien, para INAFED, institución que, como ustedes saben, pertenece o está adscrita a la Secretaría de Gobernación, resulta muy satisfactorio seguir avanzando en este conjunto de diálogos entre INAFED y la Auditoría Superior de la Federación. Empezamos este ciclo el miércoles 21 de junio y esta debe ser probablemente nuestra tercera sesión. Vamos a concluir en el mes de noviembre y el tema que ya anunció nuestra moderadora Yojaira Ortiz es la Ley de Disciplina Financiera desde la óptica de la fiscalización. Es un tema muy importante para los municipios. Todo lo que tiene relación con las cuestiones presupuestales y hacendarias para cualquier administración municipal es un asunto absolutamente crucial. Aquí, la temática no trata de cómo obtener recursos, sino de la manera correcta de aplicarlos y más que eso, el tener el conocimiento claro de que tenemos que responder por esos recursos que no son nuestros, sino que son las aportaciones de la población. El tema es la Ley de Disciplina Financiera desde la óptica de la fiscalización. ¿Esto qué significa? Que en este momento la Auditoría Superior de la Federación no está fiscalizando los recursos del ejercicio que está en curso, ¿no? Allí se está ejerciendo o se están ejerciendo los fondos con los que se cuenta para cumplir los compromisos. Pero al final del ejercicio, la Auditoría Superior de la Federación tiene que fiscalizar la correcta aplicación de esos recursos. ¿Por qué, si la Auditoría Superior de la Federación
va a realizar una tarea de fiscalización cuando, permítanme que lo diga así, cuando todo haya concluido, cuando haya terminado el periodo de que se trate. ¿Por qué hablar desde antes? Pues precisamente para saber, para que sepan las autoridades municipales qué aspectos del ejercicio deben cuidar de manera especial para que cuando llegue la fiscalización todas las cosas estén en orden. La cantidad de problemas, de dificultades, inclusive algunas de ellas, por supuesto, legales, son tan importantes que si tuvieran clara noción todas las autoridades municipales de lo que esto puede llegar a significar, este sería de todos nuestros seminarios el más atendido, porque se quitarían de encima anticipadamente una enorme cantidad de problemas que de descuidarse se les presentarían inevitablemente en el futuro, porque la Auditoría Superior de la Federación, como saben ustedes, es un órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados que tiene como finalidad fiscalizar el empleo de los recursos públicos en los tres poderes de la Unión, en los órganos autónomos y en los estados de la Federación y en los municipios, en todas partes. Por lo tanto, escuchar lo que nos va a decir la compañera, la maestra Verónica López Gallegos, que como ya se dijo es directora de auditoría del gasto federalizado, un renglón que llaman C3, tiene la mayor importancia para todas las personas que en este momento nos están acompañando. Yo le pido a usted, estimada maestra López, que si está a su alcance, por favor, salude al auditor superior de la Federación, el licenciado David Colmenares, y le exprese nuestro reconocimiento y gratitud por el apoyo que nos da al posibilitar este tipo de encuentros. Por su atención de todos y todas, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación, yo para dar inicio con este tema, voy a cederle el uso de la voz a la maestra Verónica López Gallegos, directora de Auditoría del Gasto Federalizado C3. Y bueno, antes los queremos invitar a que nos compartan sus dudas, comentarios, preguntas, todo. Con mucho gusto las atenderemos al finalizar la presentación. Muchísimas gracias. Y bueno, puede activar su micrófono, maestra Verónica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Con gusto, coordinador, pasamos los saludos correspondientes y pues agradecer el espacio para poder compartir toda esta serie de mesas de trabajo que sin duda, como lo comentaba el coordinador, son de suma importancia dada la particularidad de la fiscalización que tiene esta ley y que pues los compañeros que nos acompañan, pues muchos deben tener injerencia en estos procedimientos. Y como también lo comentaba el coordinador, no se está fiscalizando ahorita el ejercicio en curso, sino es el ejercicio anterior. Sin embargo, pues toda esta serie de pues, puntos que les vamos a comentar son sumamente importantes, tanto para lo que se está realizando este año como en los posteriores, porque ahorita vamos a revisar que la Ley de Disciplina Financiera tiene diferentes reglas de acuerdo a la fase presupuestaria en la cual nos encontremos, ¿no? Entonces, pues, comenzamos. Vamos a ver aplicación y fiscalización de la Ley de Disciplina Financiera. Primero quisiera de nuevo retomar un punto que entiendo que ya revisaron.
¿A quiénes se les aplica la ley de disciplina financiera? Para esto tenemos que acudir a lo que establece el artículo 2, fracción novena de la propia ley, que define qué es un ente público. En este caso, los entes públicos van a ser los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, órganos autónomos, municipios, descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las entidades federativas y los municipios. ¿Qué significa? Que cada uno de manera individual está obligado a cumplir con las obligaciones que establece la ley, de acuerdo también al ámbito de gobierno, porque en la propia ley se encuentran algunas obligaciones únicamente para entidades federativas y otras para los municipios, como por ejemplo el caso de la creación de un fideicomiso para desastres naturales. Sin embargo, en lo individual tienen que cumplir con estas obligaciones. Ahora, ¿cómo está establecida esta ley? Se tiene 5 rubros principales. El primero son reglas de disciplina financiera. Esto es importante también especificarlo porque cuando surge la ley de disciplina financiera, en un inicio atiende al endeudamiento desmedido en el que incurrían las entidades federativas. Sin embargo, en aras de lograr un adecuado equilibrio de las finanzas públicas, se establecieron diferentes reglas. Son muchísimas las reglas a las cuales están obligados, pero van enfocados a generar finanzas públicas sanas. Dentro de estas reglas destacan tener balances presupuestarios sostenibles, que en el tema de servicios personales se tenga un límite claro para que de año a año no se hagan aumentos desproporcionados y desmedidos que pudieran también generar que la entidad federativa o el municipio pueda incurrir en algún desequilibrio o que puedan incurrir en balances presupuestarios negativos, ¿no? Porque si se incurre en esto, no se va a cumplir con los fines para los cuales, los fines que tienen los gobiernos. Entonces se tienen diferentes reglas de disciplina financiera. También está cumplir con la presupuestación en ADEFAS, por ejemplo, crear el fideicomiso que les comentaba en el caso de las entidades federativas, donde también se establecen una serie de límites para estos efectos. También cómo tienen ustedes que destinar los ingresos excedentes en caso de obtenerlos. Insisto, todo esto en aras de obtener unas finanzas públicas sanas. También es cierto, esta ley es una camisa de fuerza a la cual seguro ya se han enfrentado en diferentes ocasiones porque pues tiene reglas muy claras, son muy tajantes, ¿no? No hay para dónde hacerse. Entonces es importante conocerla para que cuando nosotros fiscalicemos pues no se encuentre ningún incumplimiento a esta ley. Otro rubro de esta ley que es importante también son los requisitos de contrataciones de obligaciones financieras. Como les comentaba, esta fue la principal causa por la cual se creó esta ley. Se incurría en un uso desmedido de la deuda. Eso generaba también algunos problemas a nivel gobierno. Entonces ahora también están establecidos determinados requisitos que tienen que cumplirse año con año para poder contratar obligaciones a largo plazo, a corto plazo. Especifica la propia ley de acuerdo al monto en el cual van a incurrir en esta deuda, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir para realizar esas contrataciones. Relacionado con este punto, tenemos el registro público único a cargo de la Secretaría de Hacienda, en donde va enfocado también a que los gobiernos sean transparentes y a que se rindan las cuentas, a que también todas aquellas obligaciones que sean adquiridas por los entes públicos estén registradas. En el registro público único, ustedes van a encontrar información de todos aquellos que contratan deuda y van a ver la tasa, cuál es el destino, el plazo, saldos, montos. Es un aspecto de transparencia. También relacionado con estas deudas. Otro aspecto importante de la ley de disciplina es el sistema de alertas. ¿Esto qué significa? Que la Secretaría de Hacienda también va a medir el nivel de endeudamiento que tienen los entes públicos, que ese va a ser fundamental para poder saber cuál va a ser el techo de financiamiento al cual pueden acceder.
Todo esto está ligado al aspecto de deuda. También si logran ahorita ver estos 3 rubros que les estoy comentando, van enfocadas y orientadas al aspecto de contratación de deudas y obligaciones financieras. En el sistema de alertas, entonces, ¿qué es lo que sucede? Los miden de acuerdo al endeudamiento, cuántas amortizaciones realizan, los pagos que están realizando, y eso les va a permitir una evaluación para saber a cuánto pueden acceder el siguiente año al financiamiento. Eso también es un límite claro que les está marcando la ley para evitar el endeudamiento desmedido en el cual se incurría. Y el quinto aspecto de la ley es la deuda estatal garantizada, que es importante señalar que desde el inicio de vigencia de esta ley no se ha realizado. Entonces, por eso ahorita se ponen estos 4 aspectos principales, pero también el otro eje es la deuda estatal garantizada. Y bueno, en el aspecto de fiscalización, ¿por qué la Auditoría Superior puede fiscalizar a todos estos entes públicos que ya mencionó el artículo 2? Porque se cuentan con atribuciones constitucionales y legales para revisar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera a todos los entes públicos obligados. En el artículo 79, fracción 1, párrafos primero y segundo de la Constitución, nos otorga la atribución para fiscalizar ingresos, egresos, deuda y garantías que otorga el gobierno federal respecto de la deuda, destino y ejercicio de los recursos correspondientes. La Ley de Disciplina Financiera, en su artículo 60, también da la atribución a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar garantías del gobierno federal y de deuda. Y adicional, tenemos la Ley de Fiscalización de Rendición de Cuentas de la Federación, que no solamente nos permite fiscalizar la deuda estatal garantizada, sino los 4 aspectos restantes que les comentaba de la ley. Esto es la observancia de las reglas de disciplina financiera, la contratación de financiamientos y obligaciones, el RPU y el sistema de alertas. Entonces, estos son los fundamentos legales y constitucionales que permiten que la Auditoría Superior de la Federación pueda fiscalizar estas obligaciones de los entes públicos. Y es importante también señalar que desde la cuenta pública 2016 se empezaron a fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones, solo que en 2016 y en 2017 se enfocaba preponderantemente al acceso y destino del financiamiento público. Y a partir de la cuenta pública 2018 se está realizando la verificación integral de toda la ley, es decir, de los 5 aspectos que ya les comentaba. En 2016 y en 2017 se revisaron algunas entidades federativas, algunos municipios y algunos OPDs. A partir de 2018 hasta inclusive la cuenta pública 2022 han sido revisadas las 32 entidades federativas. Cada año en el programa anual de auditorías se ha establecido que la auditoría revise a las entidades federativas y bueno, ahorita también es importante señalar que gracias también a esta labor que se ha realizado y a las capacitaciones que se realizan con los funcionarios públicos, diversas entidades federativas sí han tenido una mejoría en algunas de sus obligaciones, porque como se comentaba al principio de esta sesión, pues es a futuro también, ¿no? Sí se revisa el ejercicio pasado, sin embargo, pues se sigue dentro del proceso presupuestario, se tiene que cumplir con esta ley. Entonces, en un futuro, muchos han logrado en algunos aspectos sí mejorar ese cumplimiento de las obligaciones. También es importante señalar que en el 2018 se revisó a 31 municipios y otra cuestión sumamente importante es que se revisó al Poder Legislativo, que cuando se realizó este tipo de revisiones sí fue un hito en la fiscalización, ya que pues no estábamos, digamos, acostumbrados los entes públicos a este tipo de fiscalizaciones. Sin embargo, insisto, como ya se mencionó en las previas diapositivas, la Auditoría Superior de la Federación cuenta con las facultades suficientes para poder fiscalizar, para poder fiscalizar
todos los entes públicos que se establecen en la propia ley. Entonces, aquí pueden observar pues los diferentes rubros, los diferentes, entes públicos que se han revisado. Se han revisado también OPDs, entre los cuales destacan el DIF, también se ha revisado el Poder Judicial, y para servicios de salud, también ya se revisaron servicios de salud estatales. Y en esta ocasión, en la cuenta pública 2022, se va a revisar de nueva cuenta, se está revisando de nueva cuenta a las entidades federativas, ¿sí? Y también comentarles que actualmente ya la fiscalización que se realiza de la Ley de Disciplina Financiera desde la cuenta pública pasada es mediante auditorías electrónicas. Pero bueno, esto da un panorama también de la diversidad que tenemos para poder revisar los entes públicos, ¿no? Porque la definición que nos da la Ley de Disciplina es sumamente amplia en cuanto a todo el aspecto que tenemos para poder fiscalizar. Muy bien. Ahora quisiera darles algunas especificaciones generales de esta ley. Una importante es que cada ente público debe cumplir de manera individual con los requerimientos de información establecidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Esto qué significa? Que va a ser un ente público para efectos de la Ley de Disciplina Financiera. Como ahorita les señalaba, ya hemos revisado no solo al Poder Ejecutivo, sino también a los servicios de salud. Entonces, de manera individual, no es que revisemos el gobierno, el Poder Ejecutivo en su totalidad, como si él tuviera que cumplir con todas las obligaciones de manera particular. Cada ente público que está definido en la Ley de Disciplina tiene que cumplir con estas obligaciones. Por eso se ha revisado servicios de salud, DIF, y tenemos un gran abanico de posibilidades para poder revisar a los entes públicos. Otra cuestión importante también es que la definición que se establece en Ley de Disciplina Financiera es muy similar a la que se establece en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces, por eso se refería en la lámina pasada que cada ente público que debe cumplir individualmente con los requerimientos de información de la Ley General de Contabilidad Gubernamental es un ente público, único, diferenciado y obligado para efectos de disciplina financiera. Tienes que cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, te puedo fiscalizar en lo individual. La única diferencia en ambas, porque es el mismo alcance, la única diferencia entre ambas leyes es la Administración Pública Federal, ¿correcto? Y entonces, aquí de nueva cuenta insistir en el tipo de sectores que podemos revisar, ¿no? Dentro del Ejecutivo, servicios de salud, que ya se fiscalizaron a los 32 servicios de salud, a institutos diversos, cultura, juventud, deporte, fideicomisos, DIF, que también se han fiscalizado, organismos operadores de agua, sistemas de radio y televisión, dentro del Poder Legislativo, congresos locales, auditorías superiores estatales, que también ya las fiscalizamos en cuenta pública pasada, en el Poder Judicial, a los tribunales superiores de justicia, y dentro de los autónomos, universidades estatales, Comisión de Derechos Humanos, institutos de transparencia, fiscalías generales y tribunales de justicia administrativa, entre otros. En este sector no hemos incursionado, sin embargo, la auditoría tiene plenas atribuciones para poder realizar esta fiscalización también. Otra especificación importante. El sector central de gobierno de las entidades federativas y de los municipios es un solo ente público en términos de la Ley de Disciplina Financiera. Por eso insistir en que se ha revisado el Poder Ejecutivo y adicional a servicios de salud o al DIF, o se podría revisar a cualquier otro OPD con independencia de la revisión que se realiza al Poder Ejecutivo. En este caso, la revisión que estamos realizando a las 32 entidades federativas sí únicamente está abarcando el sector central, pero eso no quita la posibilidad de que pueda fiscalizarse los restantes sectores que les he comentado. Otro punto importante. Cada ente público está obligado a cumplir en lo que sea aplicable con las reglas de disciplina financiera con independencia de si cuentan o no con financiamientos u obligaciones financieras. Recordemos los 5 ejes que les señalaba que tiene la Ley de Disciplina Financiera. Entonces, no necesariamente tienen que contratar deuda, ¿no? El hecho de que no contraten deuda no implica que no estén obligados a las reglas de disciplina financiera.
Entonces, lo que se revisa en estas auditorías desde la cuenta pública 2018 es la integralidad de todo el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, tengan o no financiamientos, se revisa y tienen que cumplir con las reglas de disciplina financiera en lo que sea aplicable. Y de nueva cuenta, les insisto, creo que el caso más importante que puede definir esto es el fideicomiso de desastres naturales al cual está obligado la entidad federativa y no los restantes. Entonces, en lo que sea aplicable, tendrán que cumplir con estas reglas de disciplina financiera. Y esto resulta de gran relevancia considerando también el último párrafo del artículo 1 de la Ley de Disciplina Financiera, que establece que los entes públicos de las entidades federativas y los municipios cumplirán respectivamente lo dispuesto en los capítulos 1 y 2 del título 2 de esta ley. Esto es, las reglas de disciplina financiera, ya sea de entidades federativas o de municipios. Cada ente público, en lo particular, tendrá que cumplir con estas obligaciones. Y muy bien, otra especificación de esta ley es que esta verificación del cumplimiento de estas reglas tampoco depende de si el ente público recibió algún recurso federal. ¿Esto por qué? Quizá les pueda generar un poco de duda, ¿no? Así de, ¿qué pasó con el artículo 17? Porque el artículo 17 sí está enfocado a los recursos federales. Sin embargo, esta ley es una ley integral para buscar que los entes públicos logren tener unas finanzas sanas. Entonces, no solamente es la recepción de algún recurso federal. Las reglas de disciplina financiera van enfocadas a otros aspectos, como ya les comentaba. Límite de servicios personales para efectos de presupuestado y ejecutado, límite presupuestal tratándose de ADEFAS, que si tienen ingresos de libre disposición, los deban destinar en los aspectos que establezca la ley, que se cumpla con el balance presupuestario sostenible. Estas reglas no tienen que ver en sí con alguna recepción de algún recurso federal. Entonces también importante señalarlo porque es un cumplimiento de varios aspectos que tiene esta ley. Entonces también si nosotros vamos a fiscalizar, no depende de si el ente público recibió algún recurso federal. Y en las auditorías que está practicando la Auditoría Superior de la Federación, también es importante que no estamos fiscalizando la ejecución de recursos en este tipo de auditorías, ¿no? Contrario a que si se les revisa FISEM, Fortamun o algún otro fondo federal, ahí sí es la ejecución de recursos. Aquí específicamente no, sino es el cumplimiento de estas obligaciones y su congruencia con la información pública, que es una gran diferencia con las auditorías tradicionales que realiza esta auditoría superior, y que también esto deriva en el tipo de acciones que nosotros emitimos cuando realizamos estas auditorías. Muy bien. Ahora, esta lámina también es sumamente importante, ya que pues, nos dimos a la tarea de realizar un análisis de aquellos entes públicos que reportan las obligaciones conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y tenemos que en el gobierno de las entidades federativas, 2.199 entes cumplen con esta obligación. Y en el caso de los municipios, 3.957. Entonces tenemos más de 6,000 entes públicos que podemos revisar. Ahorita, pues lo hemos, como se ha mencionado, pues se han revisado algunos sectores, pero bueno, lo que se puede revisar por parte de la auditoría, pues son más de 6,000 entes públicos, ¿de acuerdo? Ahora, también es importante insistir en esta lámina, porque, como les comentaba en un principio, ahorita nosotros estamos fiscalizando cuenta pública 2022, ¿no? Y bueno, pues ya cómo se realizó y demás, ahorita se están pues todavía ejerciendo recursos en esta cuenta. Entonces, son diferentes procesos los cuales se tienen relacionados con estas reglas. Tanto, bueno, y también
pues ya en octubre, pues se presentará, más o menos en octubre se presenta el paquete presupuestario para el próximo año, ¿no? La ley de disciplina financiera es importante en todos estos aspectos. Y se tienen diferentes reglas asociadas con cada una de estas etapas, que también es importante conocerlas. Por eso se tiene separado también en iniciativa, ejecución y balance presupuestario y responsabilidad hacendaria. Respecto de la iniciativa del paquete presupuestario, es importante señalar que el gasto que se proyecte en el presupuesto de egresos y que se apruebe por parte de la legislatura debe contribuir a un balance presupuestario sostenible. ¿Esto qué significa? Pues que no se incurra en mayores gastos que ingresos. Entonces, la iniciativa del paquete presupuestario va a ir enfocada a lograr este balance presupuestario. También en estos documentos que se presentan ante la legislatura, se tiene que realizar diferentes aspectos de presupuestación importantes y claves, que es en los cuales en ocasiones detectamos las irregularidades y por lo cual hemos emitido acciones. Un punto súper importante es limitar a 3% de crecimiento real el incremento de los servicios personales o conforme al crecimiento del Producto Interno Bruto, lo que sea menor de estas opciones. Eso desde el presupuestado y el aprobado. De acuerdo a las reglas que establece la Ley de Disciplina Financiera, nos pone un límite para saber cuánto nosotros vamos a poder tener presupuestado para efectos de los servicios personales en comparación al año anterior. O sea, se hace un cálculo que ahorita lo vamos a revisar, pero va en el paquete presupuestario, ¿no? Entonces ahí nos marca un límite claro que si nos excedemos, pues nos puede generar algunos incumplimientos y observaciones por parte de la Auditoría Superior. Otro que se tiene es la previsión de recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública, que es el fideicomiso que les he comentado a lo largo de esta sesión. Importante también señalar, lo pusimos aquí para que vean el proceso que está relacionado con esa regla, pero ese sí está, es una obligación a nivel entidad federativa, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, también otro también que se tiene en la iniciativa, por ejemplo, es limitar al 2% las ADEFAS que se van a ejercer durante ese año. Presupuestalmente las tienen que limitar a un 2%. Entonces, es importante tener clara la regla y el proceso en el cual la están realizando. Ahora, también durante el año, ¿no? Ya tengo mi paquete aprobado. ¿Qué pasa? ¿No? Ya lo realizo no de esa manera, o qué otras cosas son las que tengo yo que cuidar, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que va? ¿Qué tenemos también algunas reglas? El gasto, pues sí tiene que ser conforme al cual nos fue aprobado. De hecho, también existe una obligación en la ley que no puedes gastar algo que no esté previsto en el presupuesto. Entonces, cuidar debidamente esas reglas con lo que se vaya a realizar. Y también otra parte súper importante en servicios personales, que es algo que creo que es de la regla en la cual se ha incumplido más por parte de todos, no solo de todos los revisados, entidades, municipios, servicios de salud, de todos. Una vez que se ha aprobado el presupuesto de egresos con ese monto, que tiene un límite, que ya les comenté que tiene un límite, no se puede incrementar a lo largo del año. Entonces, también ya durante el gasto que se tenga que efectuar, también se tiene que seguir verificando las reglas, ¿no? La ley de disciplina financiera nos acompaña a lo largo de todo el año, tanto en un proceso de planeación como de la ejecución del mismo. También, en caso de que se obtengan ingresos de libre disposición, la Ley de Disciplina Financiera nos establece en cuáles son los puntos que se tiene que gastar. No es una cuestión discrecional, ¿no? También es muy clara en señalar que si obtienes esto y estás evaluado de acuerdo al sistema de alertas en sostenible, en observación no elevado, también te da los porcentajes conforme a los cuales tienes que gastarlo y los rubros correspondientes. Este también es otra de las reglas en las cuales a veces se incumple,
Pero esta también importante comentarles, esta muchas veces es por falta de control de la documentación. Más que decir que se están gastando los ingresos de libre disposición en rubros no permitidos por ley, en muchas ocasiones lo que sucede es que no tienen bien documentado esto. Ujú. Pero es importante también que lo sepan. Si tienen ingresos excedentes de libre disposición, tienen que revisar cuál es el nivel en el cual están calificados por el sistema de alertas y gastarlo en lo que establezca la ley. Da los porcentajes correspondientes y tienen que estar autorizados también por Secretaría de Finanzas o equivalente. Otro rubro importante es que en caso de que se tenga una disminución de ingresos, se tienen que realizar ajustes en el proyecto, en los gastos realizados, conforme también un listado que nos marca la ley de disciplina financiera en el artículo 15. Eso también pues es a lo largo del año. Los recursos para cubrir ADEFAS, como les comentaba, tienen que ser hasta del 2% de los ingresos totales desde el presupuesto. Entonces, si está presupuestado eso, tendríamos que gastar ese mismo 2%, ¿no? Aunque aquí también es importante comentarles que los ingresos de libre disposición también se pueden destinar a ADEFAS. Entonces, aunque esté presupuestado el 2%, si obtienen ingresos de libre disposición y están evaluados en un nivel sostenible, también pueden destinar mayores recursos con esos ingresos de libre disposición, lo cual es correcto, la ley lo permite, pero pues es importante también conocer esto para no incurrir en ninguna responsabilidad. Otro aspecto también muy importante que tenemos como una regla es el financiamiento. Como les comentaba, el hecho de que el sistema de alertas los evalúe bajo determinados parámetros, pues da la pauta para que les digan hasta cuánto pueden acceder ustedes en su techo de financiamiento. Todos estas reglas que les estoy señalando, porque bueno, si ustedes revisan la ley, hay más. Pero estas reglas también, ¿por qué destacan? Porque están relacionadas con la aplicación de recursos. Y como les comentaba, aunque en esta auditoría por sí no estamos revisando la ejecución de recursos, estas reglas tienen que ver con la aplicación de recursos. Y es lo que a nosotros también nos da la pauta para establecer la acción correspondiente. Muy bien. Y bueno, quisiera también ahorita comentarles las observaciones que hemos tenido en la cuenta pública 2021, en la cual se ha revisado a entidades federativas, a congresos y a poderes judiciales. Si ven, pues fueron varias las cuales se tuvieron, pero se lograron solventar, que eso también es algo bien importante. Les comentaba que afortunadamente las entidades, sobre todo, porque son las que sí se han revisado de manera constante a partir del 2018, pues sí hemos logrado tener ya una buena comunicación y prevención, y algunos, aunque sí incurren en responsabilidades, se logran solventar, porque a veces también, pues la cantidad de auditorías que se tiene o la documentación, el control que de repente tienen de la documentación, en ocasiones hace que no nos las entreguen en el tiempo que nosotros tenemos marcados conforme a la ley, y bueno, ahí pues nos la dan así ya de último momento, ¿no? Que eso también es importante cuando nosotros les auditemos, solicitarles que pues si la documentación la tienen desde un inicio, pues entréguenla, ¿no? Porque pues de esta manera pues no observaríamos varias cosas, porque sí se cuenta con la documentación correspondiente. Y bueno, también, como logran ver, las entidades federativas han sido las que tienen también mayor observación, porque son los que tienen también pues más obligaciones, ¿no? O sea, generalmente no hemos encontrado en estas revisiones que hemos realizado, por ejemplo, que los congresos o los poderes judiciales incurran en deuda, y la entidad federativa sí, ¿no? Entonces, pues eso genera que esté sujeta a más obligaciones y pues también en consecuencia a mayores observaciones, pero como les comentaba, afortunadamente muchas se logran solventar previo al cierre de la auditoría y ya no se ven reflejadas en los informes. Ahora,
esta lámina también es sumamente importante porque les decía que si bien nosotros no revisamos ejecución de recursos, varias de las reglas están relacionadas con la aplicación de esos recursos. Entonces aquí nosotros en este tipo de auditorías que son diferentes a las que se les realizan de ramo 33, nosotros emitimos una solicitud de aclaración o un PRAS. Solicitud de aclaración, ¿por qué? Porque son obligaciones que están relacionadas con la ejecución de recursos, que son las que ya les comenté. ADEFAS, servicios personales, excedentes de libre disposición, fideicomiso, las ampliaciones presupuestarias también, en el caso de los congresos y poderes judiciales, y el techo de financiamiento neto. Entonces, estas fueron las acciones que lograron emitirse en la cuenta pública 2021. Muy bien, aquí también les comparto el monto por aclarar por entidad federativa y pues sí es considerable, por entidad federativa, pero ya en este caso abarcando los tres poderes, ¿no? El judicial, el legislativo y el ejecutivo. Y bueno, aquí también señalar que muchas de estas obligaciones fue por falta de documentación. Entonces, es sumamente importante que no solo en esta auditoría, sino en todas las que les practiquen, tengan un debido control de la documentación que tienen para poder acreditar con nosotros el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Porque, insisto, muchos de estos montos por aclarar fueron por esa situación. Y, bueno, importante también saber cuáles son las irregularidades en las que más incurren los entes públicos. Aquí, en este caso, se tuvieron en la cuenta pública pasada servicios personales e ingresos excedentes de libre disposición. Servicios personales, ¿por qué? Porque como les comentaba, la Ley de Disciplina Financiera nos marca un límite. Y una vez también que llegamos a ese límite, no podemos hacer más incrementos a lo largo del año. Que eso también es importante porque nos hemos encontrado muchas veces que les dan un tope y ya a lo largo del año, del ejercicio, tienen diferentes ampliaciones que no logran justificarse, porque sí hay unos supuestos de excepción, como es el pago de las sentencias. Pero pues de repente hacen ampliaciones en servicios personales, eso no lo permite la ley. Entonces, importante también tener cuidado con ese punto. Aquí también tuvimos observaciones por el Fideicomiso de Desastres Naturales, que fue por entidad federativa, no a otro nivel, fue a nivel ejecutivo, poder ejecutivo. También el caso de los ingresos excedentes de libre disposición, que no los documentan debidamente en qué lo están gastando, que lo estén gastando conforme lo establece la normativa. El caso de las ADEFAS, porque pues en ocasiones presupuestan más, pero no nos acreditan que el pago que hubieran realizado sea con ingresos excedentes de libre disposición. Si es con ingresos excedentes de libre disposición, está totalmente permitido, pero en ocasiones no logran documentarnos que hubieran pagado con esos recursos. Y el caso de las ampliaciones presupuestarias, ¿ese a qué se debe? No podemos gastar algo que no esté establecido en el presupuesto de egresos. Y en ocasiones también hacen gastos o hacen ampliaciones, pero sin justificar cuál es el origen. Y eso nos ha generado pues este tipo de observaciones que derivan en solicitudes de aclaración. Y bueno, como les comentaba, el tema creo que en el cual más incurre la irregularidad más común en este tipo de auditorías es de servicios personales, que tiene dos aspectos también, como les señalaba. Uno es respecto del presupuestado y aprobado y otro es respecto del ejecutado. También si ya le han dado un vistazo a la ley, pues verán que no es tan clara en muchos aspectos, ¿no? Entonces también lo que nosotros hemos logrado hacer es pues acudir con la instancia que interpreta la ley, la facultada para interpretar la ley. Y con base en eso también nosotros tenemos ya los elementos para poder sostener nuestras auditorías. Conforme a eso, la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas pues nos ha dado también mucha pauta en cómo se tiene que hacer el cálculo de servicios personales. Entonces aquí, ¿cómo se hace? De manera rápida les comento, ¿no? Tenemos el paquete presupuestario del año anterior. A ese le tenemos que aplicar el factor de inflación.
Ujú. Ya al monto actualizado, al paquete actualizado, se le va a aplicar una tasa de crecimiento real, que esta puede ser la menor entre el 3% o la tasa de crecimiento del PIB de los criterios generales de política económica, la que sea menor entre ambas. Ajá. Entonces, esto es importante para que lo consideren para el siguiente presupuesto. Ajá, porque de esta manera nosotros ya no nos pasamos del límite que nos establezca la ley. ¿De acuerdo? Y eso pues nos va a dar un punto pues sumamente importante para poder pues cumplir con esta regla y poder gastarlo efectivamente presupuestado. Ahora, también es importante que, como les comentaba, una vez aprobado esto, no se debería ya incrementarlo. Pero también una práctica que nosotros encontramos en ocasiones es que en ocasiones diferentes entes públicos presupuestaban de más y gastaban de menos. Ajá. Entonces, ¿eso qué implicaba? Pues que muchos nos decían, pues es que yo presupuesté más y la ley nos está diciendo que una vez aprobado no lo incremente. Ajá, pero eso no significa que sea correcto, porque finalmente esta ley nos marca un tope. Entonces, aunque siempre debe estar dentro de ese tope. Aquí, por ejemplo, si nosotros nos aprobaron 280 y se realizó alguna ampliación y se pagó 276, pero el límite máximo es de 255, aparentemente hay así como tal, nosotros estaría gastando el ente público menos, ¿no? Porque aprueban 280 y pagan 276. Y me podrían decir, no, pues es que no me pasé. O sea, el artículo 13 nos dice que no lo incrementes una vez aprobado, pero yo aprobé tanto y pagué menos. Ajá. Pero aquí el límite máximo es menor. Se les observa. Entonces, esa práctica es incorrecta. El límite máximo y el ejecutado que tengan en servicios personales siempre debe estar conforme lo establezcan esos parámetros. De otro modo, se les observaría. Ejemplo 2. Aquí tengo un aprobado de 155 y un límite máximo de 165 y pagaron 161. También es importante cuidar esto. ¿Por qué? Porque la ley conforme el artículo 10 les permite presupuestar más y no lo están haciendo. Ajá. Entonces, vean aquí, pagan 161, presupuestaron mal. Si hubieran presupuestado debidamente los 165, no tendríamos por qué observarles porque están pagando menos. Pero como no se realizó el cálculo debidamente como lo establece la ley, terminan pagando más y entonces sí hay observación. ¿Por qué? Porque la propia ley te dice que ya que se apruebe, no te puedes pasar de este rubro. Entonces, aquí también radica mucho la importancia de la parte en la cual nosotros debemos de cuidar este aspecto desde las asignaciones presupuestales. Y bueno, otro rubro importante que no tiene tanto que ver con las reglas que nosotros revisamos en esas auditorías, pero bueno, para efectos de otros fondos es sumamente relevante, es el artículo 17, que también se tienen 3 supuestos para que nosotros podamos o no observar. Nosotros, bueno, se tiene que comprometer los recursos al 31 de diciembre. Si no está comprometido, pues ya de entrada está mal. El segundo supuesto es que esté comprometido al 31 de diciembre y esté devengado, ejercido y pagado máximo al 31 de marzo de 2023. Y otro supuesto también que nos establece el artículo 17 es en aquellos casos que sean recursos etiquetados cuando exista un calendario de ejecución. Debe de cumplirse con el momento contable del comprometido al 31 de diciembre del año que corresponde, pero se puede devengar, ejercer y pagar conforme lo establezca su calendario de ejecución. Estas reglas también son importantes saberlas porque pues en ocasiones también se incurren estas irregularidades por estos tiempos. Entonces, la ley nos establece estos 3 supuestos de aplicabilidad del artículo 17, que les repito, no es como tal un aspecto que se revise en este tipo de auditorías, sin embargo, pues sí
sí sabemos que es algo en lo cual están sumamente interesados porque pues todos los recursos federales están sujetos al principio de anualidad establecido en este artículo 17. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Ahorita les pongo mi contacto en el chat por si tienen alguna duda. De verdad, no duden en buscarnos. Con mucho gusto nosotros podemos atenderlos porque pues también la Auditoría Superior de la Federación ahorita se caracteriza por tener un aspecto preventivo, ¿no? No buscamos necesariamente castigar o observar a quien ya hubiera realizado alguna irregularidad, sino también se busca que de manera preventiva se pueda pues evitar esto y como les comentaba, pues las entidades federativas, que son las que sí se han revisado año con año, pues han tenido alguna mejoría en el cumplimiento de sus obligaciones. Y pues muchas gracias y quedo a sus órdenes. Agradecemos la ponencia por parte de la maestra Verónica López Gallegos. Y pues bueno, antes de dar paso a nuestras preguntas, que por aquí sí tenemos algunas, voy a cederle los micrófonos al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización en el INAPED. Gracias, John. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta sesión que, como comentábamos al inicio con la maestra Verónica López, pues es una sesión que da continuidad a una que empezamos el día 21 de junio, cuando el licenciado Marciano Cruz, director general de la Auditoría Superior de la Federación, nos brindaba un primer panorama, Verónica, de la Ley de Disciplina Financiera, su objetivo, sus características, sus aspectos básicos, sus ejes de trabajo fundamentales que tú nos hiciste el favor de reforzar el día de hoy. Y pues que entonces justamente el día de hoy íbamos con esta de la Ley de Disciplina Financiera desde la óptica de la fiscalización, pues íbamos ya a redondear este tema, que es un tema más, un tema importante, que hemos concertado para ustedes, amigas, con la Autoridad Superior de la Federación. Entonces, pues esta es un tema muy relevante. Primero que nada, por ello quisiera agradecer a la maestra Verónica López Gallegos, directora de Autoridad del Gasto Federalizado, que nos haya hecho un espacio en su agenda para presentarnos este tema. Segundo, pues es un tema de lo más relevante, Verónica. Ahorita ya vi un poco el tipo de preguntas que nos están haciendo nuestros amigos y amigas que nos siguen en el chat. Vemos ahí ya algunos aspectos como muy puntuales y ahorita le pedí a mi compañera Yojera que nos ayudara con la lectura de algunas preguntas que están llegando. No sin antes invitarlos a que nos sigan haciendo sus comentarios y consultas que estamos recibiendo a través del chat de Facebook y a través del chat del Zoom. Por supuesto, cuenten ustedes con toda la información que aquí ha expuesto la maestra Verónica López. La presentación se les hará llegar al final de la sesión. Y también ella amablemente pues ya puso sus datos de contacto en el chat, por si alguien quiere hacer alguna precisión, alguna puntualización un poco más detallada, pues ya directamente también ahí lo puede llevar a cabo. Fíjate, Verónica, yo te quería hacer una pregunta, pero ya veo que por ahí se me anticiparon, entonces mejor la dejo ahí para que Yojaira nos haga a favor de leer estas preguntas que han llegado, porque al final es un poco este balance ya desde la experiencia tuya, de la experiencia de todo el equipo de la Autoridad Superior de la Federación, pues un poco un balance, ¿no? Que nos hicieran, si en algún momento, quizás como cierre, Verónica, pedirte una especie de balance desde tu experiencia personal y profesional, de justamente qué hemos logrado, qué retos enfrentamos, qué áreas de oportunidad siguen vigentes en cuanto a la aplicación de la ley, pero sería tal vez como una reflexión final que te pediríamos, Verónica, y mientras tanto, si fueras tan amable, Yohara por ahí tiene algunas preguntas que te pediría yo, si fueras tan amable, de empezar a leerlas. Adelante, por favor. Sí, claro que sí. Alex Domínguez vía Facebook dice, ¿con qué herramientas tecnológicas y normativas se cuenta para llevar a cabo auditorías electrónicas? Adelante, maestra. Sí, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas a la Federación ya tuvo unas reformas que son las que nos permite realizar
este tipo de auditorías. También comentarles que existen unas reglas general aplicables a los procesos de fiscalización superior por medios electrónicos que también se publicaron el pasado 10 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, que nos dan las atribuciones correspondientes para poder realizar este tipo de auditorías. También les decía que desde el año pasado, desde la cuenta pública pasada, las auditorías de ley de disciplina financiera se han realizado a las entidades federativas en este tipo de innovación, pero no son las únicas. Ahorita se están practicando también algunas otras auditorías electrónicas a municipios, pero ese es el fundamento, está en este tipo de auditorías. Muchísimas gracias, maestra. Y Rubén Flores vía Facebook. Dice, la LEDF nos establece o marca con respecto de servicios personales la creación de una partida de previsión salarial para efectos de asignación de presupuesto por concepto de incremento salarial, creación de plazas para un ejercicio fiscal y que apega a un tabulador de sueldos y plazas autorizado. Dice, mi pregunta es si para efectos de aprobación y en apego a lo que nos indica el artículo 10, como municipio, ¿cómo podemos generar un programa de estímulos o incentivos al trabajador por su desempeño durante un ejercicio fiscal y se pueda dejar como una bolsa o fondo dentro de esa partida de previsión salarial? Esa previsión salarial que comenta el compañero está establecido, sí, en el artículo 10, pero respecto a lo que se tiene que cumplir para efectos del proyecto de presupuesto. En el proyecto de presupuesto se tiene que especificar los incrementos que se van a realizar durante el año. Ajá, pero no está, bueno, y las previsiones que van a hacer para cubrir los incrementos, pero no necesariamente implica que tengan que generar un fondo, porque la ley es muy tajante en señalar el límite que se tiene que cumplir año con año. Entonces, más bien aquí tendrían que revisar debidamente cuál es el presupuesto que tienen asignado para esto y cuál es la previsión que van a hacer para el próximo año, pero que esté dentro de los límites marcados. También es importante señalar que eso no se los especifique. En el artículo 10 de la Ley de Disciplina también señala algunas excepciones en este caso, ¿no? En caso de que tengan sentencias laborales definitivas emitidas por autoridad competente, ese es un supuesto de excepción. Y también cuando estén implementando nuevas leyes federales o reformas. Esto por ley. También importante comentar que hay aspectos no previstos en ley, que les decía que incluso se ha acudido a la instancia interpretativa correspondiente para ver algunos puntos, porque, por ejemplo, en el caso del COVID, o sea, con la pandemia, pues fue una cuestión totalmente ajena, inesperada, en la cual los gobiernos tuvieron que incurrir en gastos en servicios personales y se acudió a la instancia correspondiente y durante el tiempo de la pandemia también se logró tener una excepción a ese supuesto. Pero pues al final ahorita no es que se tenga que hacer como tal un fondo, sino simplemente tendría que respetarse los límites previstos en la ley de año con año, presupuestados debidamente. En el ejemplo que les ponía, hay ocasiones en las cuales presupuestan por debajo de lo que tienen permitido, ¿no? Entonces, presupuesten conforme a su límite máximo. Si gastaran menos, pues qué mejor, pero la ley les da un tope, entonces, pues sí, realícenlo debidamente. Gracias, maestra. Julio Marrufo dice, de las auditorías de la ley que a la fecha han realizado, ¿cuáles han sido las irregularidades con mayor frecuencia? Y si se ha realizado alguna sanción. Dice, ¿de qué forma pudieran solventarse alguna observación? Como por ejemplo, una mala aplicación de los excedentes de libre disposición o del límite de servicios personales. Sí.
Bueno, en una de las diapositivas les indicaba cuál fue el mayor número de observaciones conforme a la cuenta pública pasada. En la cuenta pública pasada destacaron servicios personales e ingresos excedentes. Creo que son en los que más se incurre, y también les comentaba que nosotros realizamos en el caso de las obligaciones que tengan que ver con ejecución de recursos, solicitudes de aclaración. ¿Cómo se solventa? Ahorita no podría yo comentarles porque hay casos en específico. Las irregularidades atienden a muchos supuestos, ¿no? Puede ser, en el caso de los excedentes, les decía, que no siempre es una indebida aplicación de los recursos excedentes, sino muchas veces es la falta de documentación correspondiente. Entonces, cada irregularidad atiende a puntos específicos que en este momento no podría generalizar. También en el caso de los servicios personales, les ponía los ejemplos, ¿no? Que si quizá aprobaron de más o aprobaron de menos, son particularidades. Y también en ocasiones, pues, si documentan debidamente las excepciones que establecen en ley, que ahorita les comentaba, pues ni siquiera llegaríamos a poder observarlo en un informe, ¿no? Pero ya el seguimiento pues corresponde a otra área, y de eso no cuento con la información correspondiente. Muchas gracias, maestra. Y Juan Luis, vía Facebook, nos hace dos preguntas. La primera dice, con respecto a los ingresos excedentes, ¿cuál es el límite de pago de pasivos y qué sucede si solo se realiza la cancelación del pasivo? Adelante. El límite que establece los excedentes depende del nivel de endeudamiento. Si es sostenible, si es en observación o si es elevado. El artículo 14 ahí te determina si hay o no algún límite. En el caso del sostenible, tú lo puedes destinar todo a tus ADEFA si quieres, ¿no? Entonces tendrías más bien que revisar cuál es el nivel de endeudamiento que tienes para poder saber cuál es el límite, si tienes o no un límite. ¿Y qué sucede si solo se realiza la cancelación del pasivo? Esa parte sí no se las logré entender, porque a nosotros lo que finalmente nos tienen que acreditar es que esos excedentes se hubieran aplicado en los rubros establecidos en la ley de disciplina. Ok, y su segunda pregunta dice, con respecto al Fondo de Desastres Naturales, ¿cuál es el registro presupuestal para el depósito de este recurso al fideicomiso? Adelante, maestra. Sí, en el registro presupuestal no lo pedimos. O sea, nosotros, para efectos de la auditoría, lo que nosotros solicitamos, en el caso de entidades federativas también, ¿no? En el caso de entidades federativas debe estar presupuestado. Ajá. Y lo que nosotros revisamos en el caso de que sí lo presupuesten y esté presupuestado conforme al límite que nos establece también la propia ley, porque la ley también nos marca un límite de acuerdo a los desastres que hubieran sufrido la entidad federativa. Hay algunas entidades federativas que no sufren desastre y por lo tanto no están obligadas ni siquiera a presupuestarlo. Y tenemos una que no lo ha creado porque no ha tenido desastres desde que está la ley, ¿no? Entonces lo que nosotros revisamos es que esté debidamente presupuestada, y en caso de que se hubieran incurrido en esos desastres, solamente que nos acrediten que lo aplicaron, pero es vía estados de cuenta. En el registro presupuestal esa parte no es motivo de esta auditoría. Gracias. Continúa, maestra. Dosi Cruz, vía Facebook, dicen ¿qué partida entran los finiquitos por jubilación de un servidor público? Aquí es que los finiquitos, ese es un punto importante, qué bueno que lo menciona, muy buena pregunta, porque la ley te establece para el caso de servicios personales que se tiene límite, bueno, que una excepción es el pago de sentencias. Los finiquitos no están contenidos como un supuesto de excepción. Entonces, más bien eso es parte de la previsión que tienen que hacer para efectos de sus presupuestos, porque sí ha habido ocasiones en las cuales nos dicen pagamos de más por los finiquitos pagados. Pero si son finiquitos y son el cumplimiento de obligaciones que no derivan de sentencias laborales, para nosotros no es un supuesto de excepción, porque la ley solamente nos refiere que son sentencias. Entonces, tener cuidado con ese supuesto en caso de que lo tengan. Finiquito por sí, no. Tendría que ser cualquier cumplimiento de obligación derivado de una sentencia laboral. Continúo. Víctor Jurado, vía Facebook.
Dice la aplicación de ADEFAS, ¿dónde la podemos consultar? Las ADEFAS, la aplicación de ADEFAS, a ver, no logro entender muy bien la pregunta, pero bueno, en el tema de las ADEFAS tenemos dos supuestos también, el supuesto de presupuestación y el supuesto de ejecución. El límite que nos marca el artículo 12 de la Ley de Disciplina es del 2%, y la ejecución o aplicación donde te dice que puedes ejecutar en ADEFAS es en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera. Gracias. Y por último, Manuel Durán vía Facebook. Dice, ¿en qué momento se cierra o se da por finiquitada una auditoría? Pues les comento más o menos cuáles son las fases de la auditoría, ¿no? Iniciamos con una orden de auditoría en la cual les pedimos información y los citamos a una reunión de donde se levanta un acta de inicio, pues ya se va revisando toda la documentación y llegamos a una etapa en la cual nosotros damos a conocer nuestros resultados finales. Después de que les damos a conocer los resultados finales, se tiene otro, y se les cita para firmar un acta de cierre. En ese momento también se les da un plazo para que puedan solventar o acreditar las observaciones en que se hubieran ocurrido. Y con esa acta, de hecho hay un párrafo en esa acta donde se da por concluida la auditoría y únicamente se refiere que pasado el plazo ya no tendrían pues oportunidad de enviar mayor documentación. Por eso es importante también que cumplan con los plazos que les señalamos. Muchas gracias, maestra Verónica. Y pues bueno, con eso concluimos las preguntas. Entonces, ahora le regreso nuevamente los micrófonos al licenciado Ernesto Rodríguez. Adelante. Gracias, muy amable. Oye, pues como ves, la verdad es que las sesiones de la auditoría provocan mucha inquietud, provocan muchas preguntas, mucha participación, cosa que les agradecemos primero que nada, amigas y amigos. Pero pues como tú viste, muchas preguntas interesantes, ¿no? Y también como muy de expertos que están en el tema de manera cotidiana. Y déjenme comentarles, amigos y amigas, que como decíamos en un momento, pues esta sesión forma parte de todo un ciclo de trabajo que hemos organizado con la Auditoría Superior de la Federación. Después de esto nos vamos a meter a otro par de temas, como por ejemplo las estrategias de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación basadas en tecnologías, que también, ya por ahí nos comentaba el señor Marciano, por ejemplo, dos aspectos, pero el uso que era una de las preguntas que por ahí hacían, de algunos instrumentos como el propio buzón fiscal, o no recuerdo exactamente el nombre, pero que este buzón junto con otras herramientas y una araña que por ahí nos ha explicado Marciano de cómo logran ustedes pues hacer todo un mapeo de todo un proceso de gestión de recursos desde que sale una orden, digamos, de pago hasta que se contrata a los proveedores y a qué libros va y todo esto, pues son parte de estas estrategias y que quizás esto también ha incrementado, Vero, la capacidad de la Auditoría Superior de la Federación, porque también nos comentaba el señor Marciano que ha habido un crecimiento significativo, ¿no? de autoridades hacia los gobiernos municipales y que de tener pues, una cantidad determinada, pues ahora esta cantidad ha crecido de manera significativa y eso pues seguramente ha hecho que la gente como la que nos sigue el día de hoy pues haya justamente puesto más interés porque pues ya están directamente involucrados y cuando te hacen estas preguntas pues siendo algunas son de las situaciones que tal vez de manera cotidiana ya están enfrentando en cuanto a ya no únicamente el conocimiento conceptual, sino ya propiamente en la ejecución de la ley de disciplina financiera. Y pues estas situaciones que te consultaban, pero bueno, ya una ejecución en concreto, pues con ese tipo de aspectos que se van presentando de manera cotidiana. Y pues estas recomendaciones, un poco lo que decíamos ahora desde tu óptica, las observaciones como más recurrentes, pues ya señalabas tú dos que tienen que ver con los servicios personales, que por lo que vi, pero para allá se fueron muchas de las inquietudes. Y dos, el tema de los recursos excedentes, ¿no? Y quizás tú, si tuvieses
como para ir cerrando esta brillante sesión, pues algunas recomendaciones puntuales que desde tu experiencia personal y profesional tú piensas y dices, cuando yo tenga aquí a las autoridades municipales, no puedo dejar de decirles esto. Sí, de hecho, pues son las dos observaciones más recurrentes y pues, ¿qué les diría? En el caso de servicios personales, que presupuesten debidamente, ¿no? Que sí utilicen debidamente el cálculo que ahorita les comentaba para poder presupuestar y les repito, mejor que presupuesten sí conforme ley y quizá lleguen a ejecutar menos porque no tendrían ninguna observación a que presupuesten por debajo y posteriormente incurran en la necesidad de poder pues tener mayor gasto. También otro punto, en caso de cualquier duda que tengan respecto a que sí es excepción y que no, pues podrían consultar también con nosotros. Digo, en la medida de lo posible y también conforme nuestro trabajo de auditores nos lo permite, les podemos decir, porque nosotros no interpretamos la ley de disciplina. Sin embargo, ahorita la pregunta que me hacían de los finiquitos, pues sí nos ha sucedido en otras ocasiones. Entonces, con eso ahorita pues válidamente les dije, no. Cualquier duda que tengan, tanto para efectos de su presupuestación, digo, ahorita pues ya está corriendo el presupuesto 2023, ¿no? Pero para el 2024, si tienen cualquier duda respecto de las excepciones que tengan en servicios personales y demás, pues acérquense también a nosotros, ¿no? Y ya en caso de que nosotros lo podamos atender con mucho gusto, o si no, los podríamos canalizar al área correspondiente para que no sea más bien, ya que se equivoca uno, que termine observado, ¿no? Sino que se pueda prevenir. Y en el caso de los excedentes, principalmente que tengan un debido control de su documentación. ¿Sí? Les insisto, no ha sido las observaciones en su mayoría porque lo apliquen mal, sino porque no está bien documentado. Entonces, esa parte también tener un buen control de toda la documentación que tienen, ¿no? Y bueno, retomando también el comentario que hacía respecto a lo que comentó el licenciado Marciano en sesión pasada, sí, actualmente también ya se cuentan con mayores herramientas que permiten dar una planeación que ha permitido incrementar el número de auditorías, ¿no? De hecho, se están llevando a cabo auditorías en las 32 entidades federativas a muchos municipios. Sí se ha incrementado considerablemente el número de auditorías practicadas, ¿no? Entonces, tanto en disciplina financiera o en cualquier fondo que se les está auditando, pues si tienen alguna duda, con mucho gusto los podríamos colaborar con ustedes. Gracias, Vero. Y mira, pues ya para ir cerrando, pero no dejar de lado las consultas que nos hacen los amigos. Es que llegan dos. Benito Ramírez pregunta si para la aplicación de las ADEFA requieres autorización del Congreso local, Vero. Para la es que si son excedentes, no. No, la autorización que se requiere es la de la Secretaría de Finanzas o el equivalente. Solamente en el artículo 14 es en donde se establece en qué se tiene que gastar. Ajá. Pero en el artículo 13, ahí también nos están señalando que debe de existir la autorización de la Secretaría de Finanzas o el equivalente. Con eso es suficiente. Muchas gracias. Y mira, pues ya de Morelos, no sé si ya te formalizaron o te están haciendo una invitación para que acudas con ellos y ya de manera puntual puedan ustedes trabajar con los municipios, en este caso de Morelos, sobre el mismo tema, ¿no? Sobre el mismo tema. Pero bueno, pues justamente esa es la cuestión. Ya puso la maestra Verónica sus datos de contacto ahí, amigos, amigas, y pues, pero primero que nada agradecer a la maestra Verónica López Gallegos, directora de Autoridad del Gasto Federalizado en la Autoridad Superior de la Federación, que nos haya hecho un espacio en su agenda para hablarnos el día de hoy sobre la Ley de Disciplina Financiera desde la óptica de la fiscalización. Y con eso cerrar el tema, ver un tema por lo más relevante, por todo lo que tú has comentado. Quizás ya después a la vuelta de los años podemos observar que ha habido pues ya mucho orden en la casa, por esa idea con la que iniciabas frente a un uso desmedido de la deuda. Pues la ley de disciplina financiera vino a poner orden aquí en la casa con ese tema, ¿no? Y creo que ahí tiene una gran justificación
su aplicación y el hecho de que hoy le hayamos pedido a la Autoridad Superior de la Federación que nos haya dado esta charla. Agradecer también, por supuesto, a las autoridades de la Autoridad Superior de la Federación, Jorge Velázquez, que nos acompaña, también colaborador de la Autoridad Superior de la Federación. Jorge, muchas gracias por fungir como enlace de estas magníficas sesiones. Por favor, háganle llegar un saludo no solo al licenciado Colmenares, sino también a todo su gran equipo de trabajo, al licenciado Marciano Cruz, que también nos ha acompañado en otras ocasiones. Y reciban un cordial saludo y agradecimiento en nombre de la Secretaría de Gobernación, en nombre de INAFED, Vero, nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, agradece a todos ustedes este espacio que nos brindan. Y también este agradecimiento va para todos ustedes, amigos y amigas que nos siguen en nuestras transmisiones y que particularmente el día de hoy se hicieron un espacio para escuchar Ley de Disciplina Financiera desde la óptica de la fiscalización. Pues a todos ustedes, muchas gracias, a todo el equipo de INAFED que hace posible esta transmisión, muchas gracias. No dejen de acompañarnos en la siguiente, que también va a estar de una gran calidad, porque justamente vamos a hablar de esos temas que tienen que ver con las estrategias de la fiscalización de la Autoridad Superior de la Federación basadas en tecnologías y sin duda alguna, pues algunos aspectos que hoy se comentaron nos los harán más explícitos, más abundantes en detalles. Que tengan una gran tarde. Gracias, Vero, muy amable. Jorge, gracias a todos ustedes, amigos, amigas. Muchas gracias. Que tengan una gran tarde.